Los medos, un antiguo pueblo iraní, emergieron de la niebla del tiempo para forjar un poderoso imperio. Su viaje comenzó en los fértiles valles y escarpadas montañas del oeste de Irán, donde vivían como tribus nómadas. Estas tribus, aunque independientes, compartían una lengua y una herencia cultural comunes. Migraban con sus rebaños, sus vidas intrínsecamente ligadas al ritmo de las estaciones. La historia temprana de los medos está envuelta en misterio. Sus historias transmitidas a través de tradiciones orales y registros históricos fragmentados. Sin embargo, está claro que este pueblo nómada poseía un fuerte sentido de identidad y un espíritu guerrero. Eran hábiles jinetes y arqueros, sus vidas moldeadas por las exigencias de la supervivencia en un entorno desafiante. Con el tiempo, estas dispersas tribus medas comenzaron a unirse. Reconocieron la fuerza de la unidad, una necesidad en un mundo donde imperios más grandes y establecidos representaban una amenaza constante. Este creciente sentido de identidad compartida sentaría las bases para el surgimiento de un poderoso reino medo. Este reino eventualmente desafiaría el poderío de imperios como Asiria, dejando su huella en el mundo antiguo. De entre las filas de los líderes tribales, medos surgió una figura de excepcional sabiduría y ambición, Deioces. Reconocido por su imparcialidad y buen juicio, Deioces era a menudo llamado para mediar en disputas entre su pueblo. Su reputación como líder sabio y justo se extendió por todas partes, ganándose el respeto y la admiración de las tribus vecinas. Deioces comprendió que la clave de la fuerza meda residía en la unidad. Visualizó un reino donde los medos estuvieran unidos, su poder colectivo capaz de repeler cualquier amenaza. Con esta visión en mente, Deioces se embarcó en una campaña para unir a las tribus medas bajo su gobierno. Manejó hábilmente las rivalidades tribales, forjando alianzas y consolidando su poder. Habiendo asegurado su posición como líder de los medos, Deioces buscó establecer una capital digna de su floreciente reino. Eligió la ciudad estratégicamente ubicada de Ecbatana, enclavada en medio de los montes Zagros. Bajo la guía de Deioces, Ecbatana se transformó en un símbolo del poder medo. Sus imponentes fortificaciones y grandiosos palacios, un testimonio de la nueva unidad y fuerza del pueblo medo. La muerte de Deioces no significó el fin del ascenso medo. Su hijo, Fraortes, heredó tanto la ambición de su padre como un reino listo para la expansión. Fraortes comprendió que los medos, ahora unificados, ya no podían permanecer satisfechos dentro de sus fronteras existentes. Volvió su mirada hacia afuera, buscando asegurar la posición de los medos en una región dominada por poderosos imperios. Fraortes inició una serie de campañas militares, con el objetivo de expandir el territorio y la influencia del reino medo. Desafió a los persas vecinos, poniéndolos bajo control medo, y se enfrentó audazmente al poderoso imperio asirio al oeste. Si bien las campañas de Fraortes finalmente terminaron en tragedia, su hijo, Ciaxares, vengaría la muerte de su padre y marcaría el comienzo de una edad de oro para los medos. Ciaxares fue un brillante estratega militar y un líder implacable. Reformó el ejército medo, introduciendo nuevas tácticas y armamento que resultarían devastadoramente efectivos en el campo de batalla. Vengó la muerte de su padre aplastando a los asirios, culminando con el saqueo de Nínive, la capital asiria. Bajo Ciaxares, el imperio medo alcanzó el cenit de su poder. Sus fronteras se extendían desde Anatolia en el oeste hasta los bordes del Golfo Pérsico en el este. Los medos, bajo el astuto liderazgo de sus reyes, establecieron un sofisticado sistema de gobierno que administraba eficazmente su vasto imperio. En el corazón de este sistema se encontraba una administración centralizada con el rey en su cúspide. El rey, considerado la máxima autoridad, gobernaba con un consejo de asesores elegidos entre los nobles medos más influyentes. Para administrar eficazmente su extenso imperio, los medos dividieron sus territorios en provincias, cada una encabezada por un gobernador designado por el rey. Estos gobernadores eran responsables de mantener el orden, recaudar impuestos y garantizar el buen funcionamiento de la administración local. Este sistema de gobierno provincial permitió a los medos mantener el control sobre su vasto dominio y al mismo tiempo abordar las necesidades específicas de las diferentes regiones dentro del imperio.
Reconociendo la importancia de una comunicación y un transporte eficientes, los medos desarrollaron una extensa red de carreteras. Estas carreteras, que cruzaban su imperio, facilitaban el movimiento de tropas, la entrega de mensajes y el flujo de mercancías comerciales. Esta sofisticada infraestructura jugó un papel crucial en la consolidación del dominio medo y el fomento de la prosperidad económica dentro de su imperio. Si bien la destreza militar de los medos está bien documentada, sus logros culturales son igualmente notables. Eran un pueblo de diversas influencias, sus tradiciones y creencias moldeadas por sus interacciones con las civilizaciones vecinas. Esta mezcla cultural es evidente en sus prácticas religiosas, su idioma y sus costumbres sociales. Los medos adoptaron una forma de zoroastrismo, una religión que enfatizaba la dualidad del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Adoraban a Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo, y reconocían la importancia de vivir una vida recta guiada por buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. El zoroastrismo, con su énfasis en la conducta ética, tendría un profundo impacto en los posteriores imperios persas. Los medos hablaban una lengua conocida como medo antiguo, una lengua iraní del noroeste, estrechamente relacionada con el persa antiguo. Si bien sobreviven relativamente pocos ejemplos escritos de medo antiguo, su influencia se puede ver en el desarrollo de las lenguas iraníes posteriores. Los medos también eran conocidos por su vestimenta distintiva, a menudo adornada con intrincados patrones y joyas, lo que reflejaba su gusto refinado y sus interacciones con otras culturas a través del comercio y la conquista. El ascenso de los medos a la prominencia estuvo intrínsecamente ligado a su destreza militar. Sus ejércitos, temidos por su disciplina y ferocidad, desempeñaron un papel fundamental en la configuración del panorama político del antiguo Cercano Oriente. El éxito militar de los medos se basó en su dominio de la equitación y el tiro con arco, habilidades perfeccionadas durante generaciones de vida nómada. El ejército medo era famoso por su caballería, compuesta por hábiles jinetes capaces de lanzar flechas sobre sus enemigos con una precisión mortal. Estos arqueros montados, que montaban caballos rápidos y ágiles, eran una fuerza a tener en cuenta en el campo de batalla. Podían acosar a las formaciones enemigas, interrumpir las líneas de suministro y lanzar ataques rápidos y decisivos, lo que a menudo resultaba instrumental para asegurar las victorias medas. Además de su caballería, los medos desplegaron una infantería formidable. Estos soldados estaban armados con lanzas, espadas y escudos, formando la columna vertebral del ejército medo. Estaban bien entrenados y bien equipados, capaces de resistir las cargas enemigas y participar en combates cuerpo a cuerpo. El enfoque de armas combinadas de los medos, utilizando eficazmente tanto la caballería como la infantería, hizo de su ejército una fuerza formidable capaz de desafiar incluso a los imperios más poderosos de su tiempo.